Hola hermanas y hermanas de YouTube. El día de hoy quiero compartirles un testimonio de un hermano de España. Él se llama Marco y él sufre de esquizofrenia. Él nos va a hablar acerca de su vida y cómo Dios ha glorificado en su vida a pesar de su enfermedad. Espero que este video sea de mucha bendición. Sin más que decir, les dejo con el video. Hola, muy buenas hermanos. Mi nombre es Marcos de Málaga. Voy a contar mi testimonio. Yo he pasado más tiempo fuera de la iglesia que dentro. Eso sí, dentro de la iglesia no he mentido ni he servido al ojo. Mi ministerio siempre ha sido en la alabanza y llegué a ser un buen músico fuera de la iglesia y haciendo buenas canciones. He tocado heavy metal y también otros estilos, también versiones de música pop en español, y me encanta el heavy metal. Siempre he dicho que Cristo sería heavy, pero bueno, mi enseñanza con respecto a la música es que no es lo que entra en el oído del hombre lo que le contamina, sino lo que entra y sale por el otro. Esto es la desobediencia. Y bueno, puede ser una enseñanza humana o no, pero creo que es sabiduría, y mi sabiduría no viene de leer libros, sino simplemente de alguien que leyó la Biblia. Y la verdad, llevo mucho tiempo sin leer la Biblia, pero sin embargo sé lo que es el espíritu de las Escrituras, y hace mucho tiempo leí la Biblia, y la verdad, Dios me habló de una profecía, pero no voy a hablar de ella, pero una profecía para la Odisea. La cuestión es que voy a contar primero mi testimonio, que es una vida llena de dolor, y las personas que me conocen desde pequeño, pues yo iba a la iglesia desde pequeño. Pero bueno, voy a hablar primero de mi infancia. Yo nací en Madrid en el 79, y bueno, pues mi infancia, lo primero que recuerdo en Madrid, unas pocas de cosas, que yo era un niño travieso, falto de amor, cuyo amor primero se lo dio, mi abuela, que era griega, mis abuelos maternos, que eran de Grecia, pero se vinieron, yo recuerdo que que ya lo recuerdo en Torremolinos, Málaga, España, y mi abuelo era campeón de Grecia de ajedrez, que se vino a Torremolinos, digámoslo así, por una cuestión de impuestos, que se vinieron también porque mi madre se vino a España, digámoslo así, buscando la religión adecuada, y acabó siendo evangélica junto con mi padre. Entonces se conocieron, no recuerdo dónde, pero bueno, mi infancia, digámoslo así, lo que me salvó fue el amor de mi abuela, las navidades con mi abuela, los desayunos con mi abuela, los juguetes que me regalaba mi abuela, y sobre todo su amor y el de mi abuelo también, que ellos, digámoslo así, me salvaron de ser, no sé si un psicópata, la verdad, o un enfermo realmente enfermo, porque yo tengo enfermedad mental, porque mis padres eran enfermos mentales. Y la verdad, mi vida con mis padres y mi infancia fue realmente o mala o muy mala, porque yo me sentí como adoptado en mi familia, como un extraño en mi familia, a pesar de tener un hermano. Pero bueno, tuve cosas buenas y malas, pero de alguna manera pasé más tiempo fuera de la iglesia que dentro. Y yo de chico iba a la iglesia, pero iba obligado a la escuela dominical. Y bueno, había buenas personas, había para mí una persona que recuerdo con mucho cariño, que se llama Daniel, no voy a decir su apellido, pero bueno, Daniel, si me escuchas, te quiero mucho. Siempre estoy dispuesto a contar mi testimonio en cualquier iglesia, de cómo el Señor me está cuidando, y digámoslo así, el Señor me dijo que Él me llamó por mi nombre, que soy especial para Él. Ahora, yo no me creo nada, yo creo que todo es por gracia, es decir, todo lo que tengo, todo lo que soy, y como el Señor me va a usar, va a ser por gracia. Yo creo que tengo un ministerio para personas enfermas mentales, y me conformo con ello, porque no soy importante, ni me creo nada, ni me lo merezco. Es precisamente como el Señor me va a usar, y por qué voy a tener poder para ellos. Es decir, yo creo que otras personas van a sanar en esa iglesia para la cual va mi profecía, sea cual fuera. Es decir, va a sanar a otros, que yo voy a enseñar cómo,
que es mediante algo que viene en la Biblia, que algunas denominaciones lo ignoran y otras lo hacen por medio de otros espíritus, que no me voy a meter, que yo podría unir a todas las denominaciones, que yo no la tengo, que yo soy preso del amor de Cristo, como Pablo, sencillamente, que yo quiero una iglesia como la de Pablo, pero bueno, no voy a hablar de eso, voy a hablar de mi testimonio simplemente. Que bueno, que yo seguí en la iglesia obligado por mis padres, porque se suponía que debía de hacerlo, pero bueno, al final no fui, dejé de hacerlo, y bueno, al final mi madre acabó llevándome de adolescente a un campamento cristiano, muy bonito, pero bueno, tenía sus buenas cosas, sus malas cosas, como muchos campamentos cristianos, y al final no sé si fue al segundo año, no recuerdo en qué año, me convertí, pero fue de alguna manera desde los sentimientos, como desde un arrepentimiento, siguiendo pecando, no sé cómo decirlo, porque yo me pasé muchos años robando dinero de la casa de mis padres, pero yo no me avergüenzo de ningún pecado porque puedo ayudar a otros por medio de ellos, y digo que no me avergüenzo de nada, porque me siento cubierto por la sangre de Cristo preciosa, y no es que me sienta, sino que el Señor me lo hace sentir, que es diferente, incluso de mis peores pecados. Pues yo digo que el Señor me habló, incluso pecando, porque el Señor no necesita santos, sino necesita pecadores para hacerlos, para llevarlos al arrepentimiento. Incluso a Dios me habló sin leer la Biblia y sin ir a la iglesia, y quien me acuse, pues se acusa a sí mismo, eso es lo que digo yo, porque al Señor lo acusaron y él era inocente, y yo no me creo inocente, sino un pecador. Pero yo digo que la ley nos salva, que lo que salva es el Espíritu, y el Espíritu sabe lo que contrista al Espíritu, es decir, el Señor me va mostrando lo que debo de cambiar, y no me siento culpable por lo que no cambio, sencillamente. El Señor poco a poco se perfecciona en mí, y somos juzgados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, no por la ley o por los santos que seamos. Bueno, voy a seguir. Entonces, en un campamento cristiano me convertí, pero luego realmente yo volví a la iglesia porque conocí a una chica y su familia, pues de alguna manera me dijo que fuera a su iglesia, y en esa iglesia, poquito a poco, sin saber nada de tocar guitarra, pues llegué a tocar la guitarra muy bien, pero fue el Señor lo que lo hizo en mí, y digámoslo así, pues llegué a ser un buen guitarrista para el Señor, y mi ministerio fue la alabanza. Pues bueno, pues fui llegando a ser un buen guitarrista, y con muy poco talento, por decirlo así, llegué a ser muy bueno, porque lo digo que un músico en realidad no necesita tocar muy bien, sino usar las cosas con buen gusto, el poco conocimiento con buen gusto, y en realidad pues cambiar de acordes con buen gusto, y en realidad poco a poco usar los acordes, subirlos de tono poco a poco, y aprender realmente con otros músicos cristianos, y llegar a la excelencia por medio de Dios. Y yo llegué a la excelencia por medio de la alabanza, y me convertí pues en esa iglesia cristiana interdenominacional que se llamaba Comunidad Cristiana, y realmente era un buen nombre, pero creo que todas las iglesias evangélicas, perdonad mi voz que es por la medicación, se me está secando la boca, me disculpáis. Todas las iglesias evangélicas se deberían llamar Iglesia de Cristo, incluso que cuando Cristo venga, Dios quemará o quitará todos esos carteles y los llamará Iglesia de Cristo. Pero bueno, yo al final acabé muy mal, solo, incomprendido, me aferré a Dios, me aferré a leer la Biblia, y por decirlo así, me exalté mucho, y de alguna manera pensé que Dios iba a hacer algo con la iglesia, iba a sanarla, iba a restaurarla, y me exalté mucho, y de alguna manera nadie fue cuidado conmigo, y me acabé, digámoslo así, perdiendo la cabeza. Pero antes hice una oración que creo que tiene un sentido, que era: perdona, Señor, toda mi independencia, que creo que es, que yo lo hacía por mí, hermanos, pero creo que era por toda la iglesia en la historia. Disculpadme si os parece raro, pero yo oraba por mí, oré esto: perdona, Señor, por toda mi independencia, no quiero hacer nada por mis fuerzas,
por mi conocimiento, por mis opiniones, por mi, no sé decirlo, por mi propia voluntad, y es decir, por una serie de cosas que yo no recuerdo, pero le hice anotar esa oración a mi pastor cuando ya enfermé, pero bueno, voy a seguir con esa oración, o sea, que lo borrara todo y llenara todo con su espíritu. Y le di gracias al Señor, arrepentido, y gracias porque ya no me sirvo a mí mismo. Yo solo sé que oré por mí y que luego enfermé y que luego acabé haciendo con mi vida lo que a mí me dé la gana después de enfermar, pero en ese centro me intentaron matar. No sé si fue la primera vez o no, que era un centro horrible que dirigía un psiquiatra que era muy malo, que me maltrató farmacológicamente a base de inyecciones, de pastillas, y me cortaron el pelo, que me dijo que si no me cortaban el pelo no me iban a dejar salir. Y yo pues dije, pues bueno, pues que me corten el pelo. Pero yo me sentí mutilado, porque yo sin mi pelo pues me siento mal, hermano. Yo respeto a todo el mundo, yo siempre lo he llevado cogido, o sea, no lo he llevado suelto por humildad, pero para mí mi pelo, pues lo siento mucho, yo me siento bien con mi pelo largo y respeto a todo el mundo, pero hay muchas personas que me dicen que me lo corte y yo las respeto, pero yo no obligo a nadie a que me corten a que se corte el pelo, ni a que lo lleve largo, ni que lo lleve corto. Pero en ese centro me cortaron el pelo, y además no sé si fue la primera o la segunda vez que me lo intentaron que me lo cortaron. El caso es que en ese centro me intentaron matar un paciente que no había vigilancia, que era un paciente además que creo que tenía influencia espiritual, porque creo que además los demonios y los espíritus están en esos psiquiátricos que están encerrados allí, porque te digo, me intentaron matar, y yo cuando esa persona me tenía entre su por decirlo así, su trasero y ese asiento, pues yo no podía respirar. Pero ¿qué pasó? Que yo escuché una voz que me dijo, ¿cómo era? No te resistas, no te resistas, no te resistas. Hice caso a esa voz y no me resistí, y cuando ya no podía más, ese chico tan gordo y tan lleno de cicatrices se levantó y se rió. Y como con otras personas he compartido, las personas que influenciadas por espíritus que se ríen, pues son demonios o espíritus. Y eso pues yo lo sabía, por ejemplo, y otras personas que compartí también. Pero vosotros podéis opinar lo que queráis. El caso es que yo he estado en esos centros pensando que hacía la voluntad de Dios, pues varias veces. Y bueno, he estado en derrota muchas veces pensando que era para nada, pues muchísimas más veces. Y luego, pues hace unos años, pues conocí a una chica preciosa que estuve 10 años con ella, y la verdad, pues me ayudó mucho, porque cuidaba de mi padre, que era esquizofrénico, como os he dicho, que me enfermaba, que yo lo enfermaba a él sin darme cuenta, pero tenía cáncer y me dejaron solo cuidando de él. Y la verdad era muy difícil cuidar de él, porque hacía cosas muy raras. Yo digo, algunas cosas raras espirituales según yo lo entiendo, pero no os voy a contar qué, porque sería perder el tiempo y que opinarais más de mí, o que a lo mejor dudarais de mí, y no quiero eso. Yo quiero dar mi testimonio sencillamente. Y a mí mi padre me hacía enfermar, me ponía peor, y me dejaron solo a cargo de él. Y yo pues pedí ayuda de la familia y nadie me ayudaba. Pero vamos, no es el único caso de persona malita de la familia que dejan a cargo de un familiar porque no tiene futuro, ¿entendedme? El caso es que me dejaron solo a cargo de él, y de alguna manera ella vino a mi vida como un ángel y me conoció estando malo de la mente, por decirlo así, y se enamoró de mí y me esperó tras estar en el hospital. Y bueno, yo esa voz que escuché en el hospital la he escuchado 3 veces a lo largo de mi vida y me ha salvado. Y no solamente eso, la protegió también de hacerle daño, porque cuando me dejó, pues en unas circunstancias difíciles yo me enteré, yo pensé que me había engañado y no lo hizo, pero esa voz me ayudó a no ingresar en un psiquiátrico
y a no hacerle daño, pero digo, esa voz era de Dios y me protegió también en un accidente que me hizo no frenar en seco, sino me dijo, ¿cómo era? Frena despacio pero firme, frena despacio pero firme, frena despacio pero firme. Y yo obedecí esa voz y simplemente me encargué de sujetar el volante y frenar despacio pero firme. Y luego la siguiente vez que escuché esa voz me dijo, cuídate mucho, cuídate mucho, cuídate mucho, cuídate mucho. Y como os dije, y otras personas piensan, esa voz era del Señor, del Espíritu Santo, y yo tengo ahora una relación íntima con el Espíritu Santo que me va diciendo cómo cambiar poco a poco y otras cosas y otras profecías. Pero esas profecías van a la palabra y a obedecer la palabra en el espíritu y no en la carne. Pero no voy a hablar de mi profecía porque eso será en otro vídeo. Y bueno, me veis mis ojos, la verdad que están cansados y eso, pero yo es por la medicación, ¿vale? Que yo tomo medicación por lo que he dicho que es mi enfermedad mental, pero veis que hablo coherente al menos, con una voz pues regular, pero bueno, quiero que este sea un testimonio y veis que hablo coherente al menos, que digo la verdad, pero las personas que me conocen saben que nunca he servido al ojo ni al hombre, que he tenido un buen testimonio en la iglesia y que de alguna manera nunca he mentido. Bueno, quiero decir que a lo mejor me repito, pero que las personas que me conocen pueden defender cómo he sido en la iglesia, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, pero que yo en la iglesia no daño a nadie, ni nunca he dañado a nadie, ni he herido a ningún hermano. Es decir, hermanos me han dañado a mí, pero es decir, yo no tengo enemigos. Mi amigo es quien hace la voluntad del Padre, sencillamente. Es decir, gente que se ha ido o se ha dividido, pues yo sigo teniendo buena relación con ellos si ellos quieren tener buena relación conmigo. Entonces esta chica pues me dejó, por ejemplo, que era maravillosa y sigo diciendo que es maravillosa. El caso es que se fue de mi vida hace no sé si 5 años y bueno, yo volví a la iglesia por eso. Necesité a mi pastor, que para mí es el mejor del mundo, y le digo, Luis, te quiero muchísimo, perdóname porque te absorbo mucho, es que tu presencia me hace sentir muy cerca de Dios, y gracias, Josué, que te quiero mucho por todo lo que haces, porque para mí los pastores son autoridad, mi psiquiatra es autoridad, Pepa, te quiero. Es decir, yo quiero estar en la iglesia, pero por ejemplo hay gente de la iglesia que no me entiende, no voy a nombrarlos, pero yo tengo comunión con las personas que me entienden y mis amigos me entienden, y quien no me entienda, pues sencillamente yo no le llamo ni le escribo y le intento hacerme entender, pero realmente quien me entiende es quien tiene fe verdadera y espíritu verdadero, y sencillamente el amor ha de ser desde la comprensión, y hay gente que me ama en la carne, y ese es el problema. Yo amo en Cristo, yo tengo mis defectos, hermanos, yo no soy perfecto, pero quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, eso digo, y no juzguéis y no seréis juzgados. Yo no juzgo a nadie. Si alguien quiere comentar en este vídeo que no lo sé, pues yo me defenderé, y sencillamente quien me acuse se acusa a sí mismo, sencillamente. Quien sea mi enemigo es enemigo de Dios. Yo no tengo problemas con las denominaciones porque yo no tengo denominación. Yo con los verdaderos creyentes pues seré luz porque Dios es mi luz. Y bueno, voy a seguir, porque volví a la iglesia y necesité ayuda de mi pastor, porque yo creía cosas que eran de Dios y otras cosas que no, porque yo tengo una enfermedad mental y necesito guía, hermanos, necesito guía. Ahora mismo también necesito guía del Señor. Y vino un hermano también hace poco a confortarme y a ser un ángel de Dios, pero no voy a hablar de eso tampoco. Necesité volver a la iglesia, y de hecho, cuando volví a la iglesia, volví a coger la guitarra. Y os digo, no sé si fueron 25 años o cuántos años fueron, porque yo no me acuerdo, pero fueron muchos años después de dejar a la iglesia por mi enfermedad mental. De hecho, volver a la iglesia fue un milagro, y coger la guitarra también, porque yo había pensado que jamás iba a volver a coger la guitarra, os lo digo. Yo creo que fue un milagro volver a la iglesia y volver a mi pastor
y volver a sentarme al lado de mi pastor y a tocar y a cantar alabanzas. Es decir, eso fue un milagro. Y bueno, yo seguí en la iglesia, digámoslo así, orando, perfeccionándome, pero el problema es que yo me creía un santo, hermanos, mientras mi pareja luchaba, es decir, no estábamos juntos, pero vivía en mi casa. Y bueno, perdonad porque saco la mano en el vídeo, pero bueno, lo intento lo mejor que puedo porque yo soy un aficionado y creo que es creo que es lo mejor que puedo, hermanos. Y Dios me ama igual, como dijo una hermana, ¿no? Dios me ama igual. La cuestión es que yo me creía un santo y me creía santo mientras iba a la iglesia. Y mi pareja luchaba por tener la casa bien, por criar a mi hijo, y yo iba a la iglesia creyéndome un santo. La cuestión es que yo buscaba la santidad, ser perfecto, obedecer la ley, tocar la guitarra, hablar con mi pastor, relacionarme con hermanos. Eso sí, cuando yo iba a las reuniones de compartir y oraba, sobre todo cuando oraba, tengo una hermana que puede decir, Pepa lo puede decir, es decir, Pepa, no digo el apellido, pero Pepa lo puede decir, que era el hermano más sincero orando de la iglesia. Y yo no presumo, es decir, estoy dando mi testimonio. Y también en las reuniones de compartir, yo que quiero estar alabando, no en el escenario, hermanos, en un segundo plano. A mí me gusta estar en un segundo plano sirviendo y edificando. Pues el hermano que quiere estar en un segundo plano, en las reuniones de compartir, se esforzaba y era valiente en las reuniones de compartir. Y compartía muchas cosas. Y una de las cosas que voy a compartir es que no nos merecemos el porqué de Dios. Humanamente nos preguntamos a Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Merecemos un porqué, Señor. Y no, yo como enfermo mental no me merezco un porqué de mi enfermedad. Ahora el Señor me ha mostrado el para qué. Y para eso es mi profecía y para eso es el don que yo tendré para enfermos mentales, para sanar a otros. Y me dará espíritu, poder y autoridad, que eso lo tenía Jesús para sanar imponiendo manos, y yo lo tendré imponiendo manos y también orando por ellos, incluso solo orando, como Jesús simplemente con sus palabras oraba también, que no rezaba. No se trata de rezar, eso no viene en la Biblia, eso lo hacen los católicos, pero yo puedo convencer a católicos y evangélicos que sean una sola iglesia. De eso se trata mi profecía. Pero no voy a hablar de mi profecía ni que soy un profeta, no. Pero yo sé que yo lo soy, para una sola iglesia, para todas las denominaciones. Perdonad, hermano, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Pues bueno, voy a seguir. Yo iba a la iglesia, me pensaba que era un santo, como muchos os habrá pasado, o como muchos lo sois. Vamos a ver dónde me siento. Me voy a sentar aquí. Total. Pero el problema es que aparecieron pensamientos de culpa de mi enfermedad, sentimientos de culpa por muchas cosas que había hecho en mi adolescencia. La verdad, pensamientos horribles. También de un pecado que había cometido que me avergonzaba mucho, que además últimamente alguien del diablo me lo presentó en mis redes sociales, que estaba destinado a ingresarme en un psiquiátrico, a sentirme inestable y a brotar, que se trata de brotes. El que sepa lo que son brotes, pues lo puede decir aquí. El caso es que no es mi misión decirlo, es decir, lo mío va por brotes y os digo, estoy inestable. Pero me entendéis lo que digo, que yo soy un enfermo mental que quiere darle gloria al Señor en su sanidad y por medio de un don para sanar a otros, imponiendo manos santamente. No impongáis manos con ligereza, dice la palabra. Yo no quiero hacerlo con ligereza. Yo por medio de Cristo, que es el único que sana, hermanos, por medio de Cristo. Y cuando yo imponga manos, Cristo estará en medio de la persona y de mí, y será Cristo el que sane. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Perdonad. Por Cristo, no por mí.
y mi mano tendrá diestra y será poder. Bueno, estaba contando por qué me fui fuera de la iglesia, ¿no? El caso es que me fui fuera de la iglesia porque tenía malos pensamientos de culpa, de pecado, de otras cosas. Intenté orar yo al Señor, pidiéndole que esos pensamientos se fueran. Yo oraba, no ayunaba, no sentía necesidad de ayunar. Además que en mi enfermedad yo ayunaba y no sentía hambre y sentía más poder. Bueno, no voy a hablar de lo que hacía mi enfermedad. El caso es que yo algunas personas las sanaba, pero creo que era mediante otro espíritu. Ahora no estoy ante otro espíritu, es decir, esa actividad no está en mí. Ojo, yo sé lo que es el Espíritu Santo y ahora me gobierna y está en mi vida. No voy a hablar de otras cosas que no sea el Espíritu Santo, que a mí me guíe en todo esto, porque a mí, solo por encima de mis pastores y de mis psiquiatras, está el Espíritu Santo y yo soy sensible a Él y me está dirigiendo en todo esto y en este testimonio y en mi profecía también. Ojo, bueno, voy a hablar de por qué acabé fuera de la iglesia. Yo estaba orando, luego pedí oración de mi iglesia. Y yo oraba en las reuniones de oración, que eran online, creo, no recuerdo exactamente, no sé cuándo, porque mi memoria es muy mala. Yo le digo al Señor, hazme recordar lo necesario para hoy, dame sabiduría para hoy, y no quiero ser necio, es decir, pensar que soy sabio en mi propia sabiduría. Total, que luego pedí a los ancianos de mi iglesia, que les reconocía su autoridad, que eran 2, a Celu un abrazo, a Luis también. Es decir, que estos hermanos saben que yo seguía al Señor en la iglesia, que yo me alejé de ella por una razón, la entienda la gente o no, que esos malos pensamientos, además de culpa y de blasfemia, los tenía. No voy a explicar dónde ni cómo, porque eso no edifica. Yo siempre hablaré del reino, lo que edifica, y lo que no edifica yo me lo ahorro. Y sabéis que en todo esto yo estoy edificando, ni estoy dividiendo, porque digo que Cristo une, que Satanás y la carne dividen, y esto es la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, y que no es por fuerza ni poder, mas por mi espíritu, dice Dios, y este para mí es el versículo más importante de todas las Escrituras. Y si sanaré, será mediante este versículo e imposición de manos, que tengo ese poder, pero ese poder me lo da Dios, solo Cristo. La cuestión es, hermanos, me fui de la iglesia tras la oración por los ancianos y yo estaba con mi pareja, creo todavía, no lo sé. El caso es que viví muchos años haciendo con mi vida como a mí bien me parecía. La cuestión es que el pueblo de Israel, la iglesia, sigue haciendo con su vida lo que bien le parecía. El caso es que en algún momento yo recibí sin leer la Biblia y haciendo con mi vida lo que a mí me daba la gana. El caso es que yo quería hacer con mi vida lo que a mí me daba la gana. Así es, pero Dios lo que escoge no lo desecha, como hizo con Saúl, como hizo con Salomón y como hizo con el ladrón al lado de la cruz. El caso es que ellos no se arrepintieron, pero no tengo duda dónde fueron, porque Dios lo que escoge no lo desecha. Y Saúl fue ungido, Salomón también, y el ladrón fue perdonado. El caso es que voy a hablar de que el Señor me habló y me dio una profecía para la Odisea. Y eso en la iglesia actual lo crean la iglesia católica y evangélica. El caso es que ahora ya voy a cortar este vídeo y lo que hablaré más adelante mediante la entrevista con Alex será una entrevista que me veréis que no tengo buen aspecto. Sin embargo, yo no quiero parecer Cristo, ni ser Cristo, ni nada de eso, ni creerme nadie. Solo quiero servir a Cristo y expresarlo, y solo Él es el camino, la verdad y la vida, y Él me salvó y me sanará. Y yo mediante un don de imponer manos, no a la ligera,
Él me dirá a quién imponerlas, y yo quiero sanar enfermos mentales, y sé que es mi ministerio, porque siempre el Señor y mi pastor también lo vieron así, que es un ministerio muy necesario, que no está siendo, por decirlo así, servido, no sé la palabra, que es un ministerio muy necesario, y eso es lo que yo anhelo, que el Señor me mostró que no me lo merezco, que yo me creía importante por ese sufrimiento y ese dolor y esa familia y por todo. El Señor me dijo, no te mereces que yo te use, y ya me mostró humildad, y soy manso, humilde, verdad y amor, y también últimamente paciencia, para ser sano cuando el Señor lo quiera. Y vino un hermano y me confortó y me dijo cuándo sería sano, y yo lo sabré, y lo primero iré a mi pastor y a su hijo, a una autoridad, para demostrar que soy sano, y me sentiré fuerte, sentiré energía, sentiré que me amo a mí mismo, sentiré todo lo que necesito para que mi casa esté en orden, limpia y ordenada. Pero todas esas cosas que he dicho, de hacer que mi casa sea limpia y ordenada, de cuidarme, de amarme, todas esas cosas me han acusado, me han dicho que por eso mi profecía no tiene peso y mis palabras no tienen peso. Pues yo os digo, Dios da peso a mis palabras y a mi profecía. No necesito que nadie me las dé. Y el que me acusa, se acusa a sí mismo. Amén. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.